Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva reunión del Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Te saludo desde aquí, desde San Miguel del Monte. Mi nombre es Alejandro Nuez y tengo el privilegio en el día de hoy de compartir con vos la palabra de Dios. Como sabés, cada miércoles a las 10:15 de la mañana tenemos esto que llamamos la reunión online del Instituto Bíblico de Palabra de Vida Argentina. Un saludo a todos los alumnos especialmente, pero también a todos los amigos del ministerio, pastores, líderes de iglesia. Un abrazo grande desde aquí, desde Monte. Como cada miércoles tenemos este tiempo con la palabra de Dios y es un privilegio en el día de hoy poder compartir con ustedes. Y estamos estudiando el libro de Marcos. La semana pasada estuvimos escuchando con Gerardo Latini, que nos estuvo compartiendo la palabra. Y cada semana vas a poder escuchar, como te decía, a las 10:15 de la mañana. Así que te animo a que ahora en el grupo, en el chat, quizás nos saludes, nos cuentes desde dónde estás mirando esta reunión, pero también a que quizás tomes el hábito de cada miércoles estar con nosotros escuchando la palabra de Dios. Continuamos el estudio en el libro de Marcos. Y antes de ir al pasaje que nos toca en el día de hoy, me pregunto cuántos días imborrables habrán tenido los discípulos con el Señor Jesucristo. Creo que la respuesta es más que obvia. Creo que todos, cada momento, cada segundo, cada instante vivido con el Señor Jesucristo debe haber dejado una marca, una huella imposible de borrar en la vida de los discípulos. Cuando pensamos en nosotros, en ustedes, en cada uno de nosotros, creo que todos tenemos en nuestras vidas días que quedan perdidos en la memoria. Días en los cuales no pasa nada extraordinario, días que no sucede nada que haga que ese día permanezca en la memoria. Para utilizar una palabra correcta, días ordinarios. Pero en la vida de todo hombre y en la vida de toda mujer hay otra clase de días. En la vida de todo hombre y en la vida de toda mujer hay días extraordinarios. Como decía recién, yo creo que la gran mayoría, todos en realidad, todos los días que los discípulos vivieron con Jesucristo fueron días extraordinarios. Me imagino que después de Jesucristo muerto, resucitado y ascendido, más de una vez los discípulos deben haberse juntado a hacer memoria de todo lo que habían vivido con el Maestro, con el Salvador, seguramente recordando cada experiencia y cada lección que Él les había dejado. Seguramente más de una vez lo hicieron. Bueno, en el día de hoy quiero ver con vos un pasaje de Marcos, que es el que nos toca en el día de hoy, en el cual los discípulos viven un día que seguramente fue un día extraordinario. Un día, como decía recién, que quedó grabado en sus memorias para siempre. Y es en Marcos capítulo 1, te voy a pedir que vayas con tu Biblia a Marcos capítulo 1, el pasaje que nos toca en el día de hoy. Marcos 1, del versículo 40 en adelante, al versículo 45. ¿Tenés tu Biblia abierta? ¿Estás preparado? Dice la palabra de Dios en Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Versículo 41. Y Jesús, extendiendo misericordia, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, diciendo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mira lo que dice versículo 45, muy interesante. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos, vamos a tener una breve palabra de oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana o en esta tarde cuando estés mirando esta transmisión. Oramos. Querido Padre, gracias por esta nueva reunión online del Instituto Bíblico, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra.
Queremos dejar de lado ahora cualquier preocupación, cualquier cosa que pueda estar ocupando nuestra mente y centrarnos en lo que tú tienes para decirnos. Por eso te pedimos ahora que nos hables. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Un momento increíble, como decíamos al principio, un momento extraordinario en la vida de Jesucristo, pero también de sus discípulos. Es que esto es clave. Jesucristo estaba aquí cumpliendo su ministerio terrenal con un propósito principal, que era salvar al hombre de su pecado, poner en ejecución el plan de redención. Pero también había una transmisión de parte de él hacia sus discípulos de características que eran divinas, pero que también tenían que ser humanas en sus discípulos. A ver, Jesucristo era 100% Dios, no tenemos duda de esto, pero también era 100% hombre, lo que en la teología se llama la unión hipostática. Y durante estos 3 años que él tuvo con estos hombres, continuamente, aparte de poner en ejecución, como decía antes, el plan de redimir al hombre de su pecado, hubo una relación de maestro-discípulos, hubo una transmisión de las características divinas que a partir de esos encuentros, a partir de esos momentos increíbles, debían ser parte de sus discípulos también. En esta mañana, aquí en estos breves versículos que leímos, vamos a ver y vamos a hacer énfasis en una característica divina, que es la compasión. La compasión. Leímos recién Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, y lo que quiero que veas en esta porción, en primer lugar, si estás tomando apuntes, si tenés una lapicera o un papel, te quiero animar a que escribas lo siguiente. Una lección de parte de Jesucristo para sus discípulos, pero para nosotros también. Escuchá muy bien, es esta. Jesús comprendía las necesidades, aunque no fueran discernidas por los otros. Te lo repito, Jesús comprendía las necesidades, aunque no fueran discernidas por los otros. ¿Por qué digo esto? A ver, todo lo que sucede aquí es increíble. Se narra en estos versículos que leímos la historia de un hombre leproso que se aproxima al Señor Jesucristo y, como dice la palabra en el versículo 40, hincada a la rodilla, en otras palabras, se echa al piso de una manera desesperada, quizás ya entregándose, y dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si estudias el pasaje de Lucas, dice en el pasaje de Lucas que este hombre estaba cubierto de lepra. Cubierto de lepra. En otras palabras, creemos que la enfermedad ya estaba avanzada. Quizás estoy imaginándolo, pero creo que esto significa que había ya muchos años teniendo que llevar adelante esta enfermedad tan terrible de aquella época. A ver, quiero que entiendas un poco lo que era la lepra en ese momento, pero también lo que es al fin y al cabo en el día de hoy, aunque quizás no se ve tanto como en ese entonces. La lepra es una enfermedad terrible, tremenda, que no solamente te afecta a nivel físico, sino que también en aquella época especialmente te afectaba a nivel social. Claro, la lepra te excluía de todo contacto con otro ser humano. Seguramente si sos estudioso de la palabra de Dios, si has estudiado los evangelios o algunos encuentros con leprosos, sabés que aquel que era declarado como leproso quedaba instantáneamente excluido por completo, no solamente de su círculo inmediato, de sus seres queridos, sino también de cualquier contacto con otras personas que no tuvieran la misma enfermedad. Es más, se dice que aquel que tenía lepra a veces tenía que cargar una campanita para advertir a la gente de su presencia. Como te decía recién, el pasaje de Lucas nos dice que este hombre tenía una lepra avanzada, estaba cubierto de lepra. Digo todo esto para tratar de que imaginemos que este hombre estaba hastiado de su enfermedad. Estaba cansado. Como tenía esta enfermedad avanzada, seguramente ya venía de años y años cargando con la lepra, cargando con la forma de pensar de los demás, con el estigma que crea esta enfermedad terrible. Por eso creo que llega ante aquel que él sabe que hace milagros y pone su rodilla en el piso y le dice, si quieres,
puedes limpiarme. Ahora, eso ya es increíble, eso ya hace que ese momento sea un momento increíble, inolvidable, pero lo que sucede a continuación es increíble. Es lo que más me llama la atención. ¿Te diste cuenta cómo actúa el Señor Jesucristo? Dice la palabra, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, volvemos a repetir, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. A ver, espero que te estés dando cuenta de lo que estamos diciendo. Este hombre estaba hastiado de su enfermedad, cansado del estigma que durante años había hecho que él tenga que estar lejos de cualquier ser querido o cualquier persona con la cual él pudiera estar en contacto. Se acerca a Jesucristo, él se echa a sus pies y le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús se acerca y teniendo misericordia de él, lo toca y luego lo sana. ¿Te diste cuenta de esto? A ver, Jesucristo podría haberlo hecho al revés. Jesucristo podría haberlo sanado y luego tocado. Pero primero lo toca y luego lo sana. ¿No te preguntás por qué? ¿O por qué quizás Jesús no lo sana a distancia, como en otros relatos de los evangelios? Por ejemplo, el siervo del centurión, donde Jesucristo sana a distancia, a lo lejos. Podría haberlo hecho con el leproso. Sin tocarlo, podría haberlo sanado. Era 100% Dios. Pero Jesucristo se acerca y lo toca. Y luego lo sana. Pensá cómo deben haber reaccionado estos 12 hombres que no siempre entendían lo que Jesucristo hacía. ¿Cómo habrán reaccionado todos los demás? Ese círculo de personas que lo seguían, no eran los discípulos, pero eran seguidores. ¿Sabés qué me imagino? Que un torrente de terror debe haber recorrido a cada una de las personas presentes. Más de uno seguramente debe haber dicho, ¿por qué lo tocó? ¿Por qué lo tocó? No hacía falta. Jesucristo así estaba pasando por arriba de cualquier expectativa de los demás. ¿Por qué lo toca y luego lo sana? ¿No será acaso que este hombre que ya estaba con una enfermedad avanzada de tantos años, como decíamos recién, no solamente cargando con lo terrible de la enfermedad, sino también cargando con lo terrible del rechazo y el estigma que creaba esta enfermedad? ¿No será que este hombre necesitaba, aparte de ser sanado, el toque afectuoso del Maestro? ¿Sabes que yo creo que sí? Pero claro, esto era algo que lo entendía él, o quizás no del todo, pero era algo muy de la condición de este leproso. Los demás seguramente no entendían esta necesidad. Jesucristo sí. Jesucristo sí, porque claro, Él entendía todo, Él comprendía, como dijimos en primer lugar, Él comprendía las necesidades aunque no fueran discernidas por los otros. Seguramente más de uno dijo, ¿por qué lo tocó? ¿Por qué? No hacía falta. Lo podría haber sanado y luego tocado. ¿Por qué lo tocó? ¿Sabes por qué lo tocó? Porque este hombre necesitaba que alguien le demuestre un poco de afecto en medio de tanta necesidad. Recién decía al principio en la introducción que estamos hablando de la misericordia, de la compasión en realidad. Una característica divina, una característica de la deidad. Para los alumnos de primer año tenemos cada año la oportunidad de estudiar teología propia juntos y estudiamos esto de que Dios tiene atributos en el más alto grado posible. Y claro, esto era divino, pero tenía que ser de los discípulos también. Y a través de esta enseñanza y de este momento increíble, Jesús les está enseñando a los discípulos que cuando yo tengo la verdadera compasión, la compasión divina, entiendo aún lo que no se me dice. No me pongo a decir, a ver, esta es la necesidad o aquella. Jesucristo se acerca a este hombre y comprende la necesidad, aunque no sea discernida por los otros. Claro, los otros solo veían la lepra. Jesucristo veía más allá de la lepra, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre solo mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios, ¿qué mira, querido hermano, querida hermana? Dios mira el corazón.
Así que Jesucristo en ese momento suplió dos necesidades. La necesidad física, pero creo que también fue más allá. Y suplió la necesidad de afecto, de sentir que alguien se preocupaba por él. Por eso se acerca a Jesús y le dice, si quieres, sé limpio. Y Jesucristo le dice, quiero, sé limpio. Así que en primer lugar, si estás tomando nota, Jesús comprendía las necesidades, aunque no fueran discernidas por los otros. Los discípulos seguramente no entendieron lo que hizo, pero Jesús sí. Jesús sí. Jesús vio más allá que la necesidad física, vio la necesidad del corazón de este hombre. Pero te voy a pedir, vamos a salir un poco de este que es el pasaje central del día de hoy, de Marcos capítulo 1, versículo 40. Te voy a pedir que vayamos a otro texto, en otro evangelio, para seguir sumando en este estudio que estamos haciendo. Y te voy a pedir que vayas a Lucas capítulo 7, Lucas 7, y vamos a leer versículos 11 en adelante. Lucas 7, 11 al 17 vamos a leer. ¿Tenés tu Biblia abierta? Dice la palabra de Dios, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud, dice la palabra de Dios. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y versículo 17 termina diciendo, y se extendió su fama de él, la fama de él, por toda Judea y por toda la región de alrededor. A ver, este encuentro, este momento increíble es diferente al anterior. ¿Te acordás que el anterior dijimos que el leproso se echa a los pies de Jesucristo pidiéndole, diciendo, si quieres puedes limpiarme? En este caso vemos algo diferente. Si en el primer punto decíamos que Jesús comprendía las necesidades, aunque quizás los otros no las pudieran comprender, en este punto quiero que notes que Jesús sentía las necesidades, aunque no fueran expresadas por los otros. Lo repito, Jesús sentía las necesidades, aunque no fueran expresadas por los otros. Estamos en Naín. Naín era una pequeña aldea que se encontraba a 16 kilómetros aproximadamente al sudoeste de Nazaret. Era una pequeña y cálida aldea que estaba sobre un monte que daba en vista al valle de Jezreel. Me imagino que quizás era la primavera, no lo dice la palabra, pero permitime que lo imagine. La época más linda del año, seguramente el valle estaba repleto de pastos verdes y flores, y en el aire se olía el perfume de los árboles frutales. Pero en el corazón de una mujer era el más frío de los inviernos. Si prestaste atención, el relato que leímos dice que esta mujer era viuda. En otras palabras, si me permitís también imaginar y pensar un poco en el contexto de este pasaje, durante años seguramente ella tuvo que tratar de acostumbrarse a la ausencia de su compañero de vida. Seguramente durante mucho tiempo preguntándose por qué la muerte le había arrebatado a ese hombre que ella había elegido para pasar el resto de sus días. Pero en este texto nos dice que por segunda vez la muerte le arrebata a su hijo ahora, a su único hijo, porque dice la palabra que era el único hijo que tenía. En otras palabras, a esta mujer no le queda nadie. Nadie con quien charlar por las noches, nadie con quien preparar un desayuno, nadie con quien reír, nadie con quien llorar, nadie con quien vivir el otoño y el invierno de su vida. Nadie. Dice la palabra de Dios que esta mujer salía de Naín encabezando una caravana de muerte, porque dice la palabra de Dios que ella salía y con ella mucha gente de la ciudad. Y salían a enterrar a su único hijo.
Me la imagino sumergida en su dolor, encorvada en su tristeza. Vestida de negro, no lo sabemos, pero me la imagino sumergida en lo que estaba pasando, esta sensación de que había quedado completamente sola. Pero claro, de repente esta caravana de muerte que salía de Naín para enterrar a su único hijo se encuentra con una caravana de vida. Porque el que viene encabezando esa caravana es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en un momento increíble la caravana de muerte se encuentra con la caravana de vida. Y como siempre la vida triunfa sobre la muerte, porque es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo se detiene. Jesucristo centra su atención solo en ella. Y se acerca y le dice a la mujer: no llores. Y luego se acerca al joven que estaba muerto y le dice 6 palabras. Joven, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra, como leímos, que se incorpora, vuelve a la vida ese joven que estaba muerto. Lo que pasa a continuación es de esperarse, claro. Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Increíble lo que está pasando. Increíble, majestuoso, inolvidable para los discípulos, inolvidable para la mujer, inolvidable para los que venían con ella y los que venían con Jesucristo. Pero hay algo que quizás no has notado todavía. Y es esto, escuchá. La mujer no pide por el milagro. ¿Te diste cuenta? No es como en el caso de nuestro pasaje central de Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, donde el leproso dice que reconoce al Señor Jesucristo e hincada su rodilla en el piso, le ruega pidiéndole: si quieres puedes limpiarme. No hay nada de eso. ¿Te habías dado cuenta? Hasta donde sabemos, la mujer ni siquiera reconoce que el que viene de frente es aquel que era capaz de resucitar a su hijo. No. Tampoco sabemos si era una mujer de fe, si era una buena mujer o una mala mujer. No hay nada de eso. La mujer no pide por el milagro, pero Jesucristo es movido a compasión y resucita a su hijo. ¿Sabes que esto me muestra que la compasión no nace del pedido, nace de la característica propia? Como decía, en segundo lugar, Jesús sentía las necesidades aunque no fueran expresadas por los otros. Era tal su sensibilidad, era tal su compasión, que nadie le tuvo que decir lo que le pasaba a la mujer. Nadie tuvo que advertirle diciendo: mirá, Jesús, es una viuda que encima acaba de perder a su único hijo. No, pero no hace falta. Y en medio de una multitud que salía de Naín y en medio de una multitud que venía detrás de él, él se centra únicamente en ella. Lo único que siente es su dolor. Lo único que nota es su tristeza. Y pone en ejecución el milagro a partir de su compasión. Jesús sentía las necesidades, aunque no fueran expresadas por los otros. Nadie le tuvo que explicar. Él lo vio. Estamos hablando de la compasión, querido amigo, querido hermano, querido compañero de ministerio, de la compasión. Y decimos en este punto que nadie le tuvo que explicar al Señor Jesucristo. Nadie. Así que, en primer lugar, vimos un momento increíble con un leproso y vimos que Jesucristo comprendía las necesidades aunque no fueran entendidas por todos. En segundo lugar, en este milagro con esta mujer en Naín, vemos que Jesús sentía las necesidades aunque no fueran expresadas por los otros. Pero vamos a ver un tercer punto en esta mañana y te voy a pedir que vayas a Mateo ahora. Vamos a Mateo capítulo 14, te voy a pedir que busques ahí en tu Biblia, y vamos a ver un tercer momento increíble. Mateo capítulo 14, no tenemos tiempo de leer todo el capítulo 14, pero inclusive si leemos el capítulo 13 para entrar en contexto, ¿te acordás que Jesucristo va a su pueblo, dice la palabra de Dios, y en vez de recibirlo a él, aceptarlo como el Mesías, surgen las preguntas como por ejemplo:
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y en vez de aceptarlo, él recibe el rechazo de su pueblo, podríamos decir. Si empezamos el capítulo 14, estamos entrando en contexto, vemos que Jesucristo recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Seguramente conocés muy bien la historia. Se relata del capítulo 14, versículo 1 al versículo 12. La historia es muy conocida. Juan el Bautista es decapitado por Herodes después de que bailan delante de él y él les promete lo que pidieran y le piden la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 12. Vamos a empezar ahí con la lectura de este tercer punto. Dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora sí, versículo 13 para este tercer punto. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Increíble. Repasando lo que decíamos hace un rato. Jesús viene de ser rechazado por los suyos. Luego, capítulo 14, la muerte de Juan el Bautista de una manera terrible, siendo decapitado. Y Jesús recibe las noticias. Le informan, le cuentan, aunque él era 100% Dios, pero los discípulos se acercan y le cuentan la noticia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Notaste el énfasis del versículo 13? Dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Notás el énfasis? A ver, yo creo que Jesucristo estaba viviendo uno de esos días que todos tenemos. Seamos sinceros. Esos días en los cuales nada sale como esperábamos. Esos días en los cuales parece que todos se han puesto, han arreglado para ponerse en contra nuestra. Y dice la palabra de Dios que Él se aparta a un lugar desierto y apartado. Parece hasta redundante. Yo creo que Jesucristo está queriendo estar solo. Como decimos como tantas veces nosotros. ¿No te pasó alguna vez que te encerraste en tu casa y prácticamente dijiste: hoy no quiero ver a nadie? Dice la palabra que Jesús se va a un lugar desierto y apartado. Pero de repente se junta la multitud. Y dice la palabra de Dios: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sabes qué me enseña esto en cuanto a Jesús? Jesús suplía las necesidades, aunque no fueran asumidas por los otros. Lo repetimos. Jesús suplía las necesidades, aunque no fueran asumidas por los otros. Ahora te quiero explicar lo que quiero decir. ¿Sabes que yo creo que Jesucristo, por lo que contamos recién, tenía todo el derecho a salir y ver la multitud y decir: gente, hoy no, hoy no puedo estar para nadie. A ver, me acabo de enterar de la muerte de Juan el Bautista, me acaban de rechazar en mi propio pueblo. La verdad que hoy necesito estar para mí. Mañana vengan que voy a seguir siendo Jesús. Mañana vuelvan que voy a seguir haciendo milagros, voy a seguir sanando personas. Mañana voy a poder seguir. Hoy no. Pero Jesucristo no hace eso. Jesucristo sale, ve la multitud y sana a los que de ellos estaban enfermos. Si te acordás del primer punto, digo, Jesús suplía las necesidades aunque no fueran asumidas por los otros. Y quizás estás diciendo: ¿qué querés decir? Es que si vos seguís el relato, enseguida, versículo 15 dice: cuando anochecía, dice la palabra de Dios, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. A ver, Jesucristo asumía la responsabilidad.
tomando el pasaje que leímos, esto de que Jesús salió y vio la necesidad y sanó a los que estaban enfermos, y por lo que te decía recién, yo creo que si Jesucristo hubiese salido y hubiese dicho, gente, hoy no, a la multitud le hubiese dicho, hoy no, mañana vuelvan, que mañana voy a sanar, los discípulos hubiesen dicho, está muy bien, muy bien, bárbaro, a ver, que vuelvan mañana, como ahora con el alimento, que se vayan y vuelvan mañana. Nosotros no nos podemos hacer cargo de todo, no podemos suplir todas las necesidades, pero Jesucristo dice, no se tienen que ir, denle vosotros de comer. Jesús suplía las necesidades, aunque no fueran asumidas por los otros. Querido amigo, querido hermano, querida amiga, querido compañero del ministerio, la compasión de Cristo. Esa característica divina, pero que debe ser nuestra. Y vemos aquí en estas 3 historias que estudiamos, empezando con la del leproso, un hombre que se echa a sus pies y le ruega que lo limpie. Y que Jesucristo lo toca y luego lo sana, en vez de sanarlo y luego tocarlo. Vemos un Jesucristo que no se para a la distancia, evaluando si vale la pena o no actuar en compasión. No vemos un hombre que quizás empieza a evaluar y decir, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Lo debo hacer o no tengo que hacerlo? ¿Tengo que sanar o no tengo que sanar? No vemos tampoco un hombre al que hay que explicarle mucho. No vemos un Cristo al que hay que explicarle toda la necesidad y todo lo que pasa y que la viuda era viuda y que era el único hijo. No. Y vemos un Cristo que aún en uno de sus peores días, cuando había sido rechazado, cuando había sido rechazado por los suyos y también había recibido las noticias de la muerte de Juan el Bautista, no se aparta de la necesidad, sino que sale y suple la necesidad que había en la multitud. Amigo, el propósito de este estudio es que te hagas un electrocardiograma espiritual. Porque si hay un momento de la historia en el cual se necesita de hombres y mujeres, hijos de Dios, que actúen en compasión, es este. Quiero que ahora me mires bien y me prestes atención. En este mismo momento, querido hermano, hay alguien en necesidad. En este mismo momento hay un leproso. En este mismo momento hay una viuda. En este mismo momento hay una multitud que de manera desesperada está buscando a alguien que le demuestre un poco de compasión. No nos podemos absorber y perder la sensibilidad como hijos de Dios de entender la necesidad, aunque no se nos explique todo, de suplir las necesidades y de aún en nuestros peores días de mirar más al otro que a mí mismo. ¿Te acordás del pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 12? Dice la palabra de Dios, vestíos de entrañable misericordia. No es una sugerencia, ¿eh? No te dice la palabra de Dios si tenés ganas o no tenés ganas. Si te sentís bien o te sentís mal. Si es tu don o no es tu don. No, dice vestite de entrañable misericordia. Es una orden. O la obedezco o la desobedezco. No hay término intermedio. Por eso el desafío de esta mañana es hoy, más que nunca, debemos vestirnos de entrañable misericordia, de compasión. Una compasión que se acerca al leproso, una compasión que se acerca a la viuda y una compasión que aún en días malos para nosotros, como iglesia o como de manera individual, se fija en el otro, no en uno. El ejemplo de Cristo. Termino con una frase que el otro día compartí con los alumnos de tercer año. Y te pido que prestes atención porque es increíble. Dice así: mientras tenemos vida terrenal, tenemos tiempo, pero no siempre tenemos las oportunidades de hacer el bien, por lo que no deberíamos dejar escapar ninguna de esas oportunidades, las cuales nunca vuelven. Podrán venir otras
similares o diferentes, pero las que pasaron sin ser aprovechadas nunca más volverán. Y de ello se nos pedirá cuenta. Querido amigo, la vida nos presenta oportunidades. Un leproso, una viuda, una multitud. Si dejamos pasar esas oportunidades, no vuelven más. Vendrán otras, parecidas, pero no son las mismas. Y aquellas oportunidades que dejamos pasar sin ser aprovechadas, de ellas se nos pedirá cuenta. Por eso yo te quiero rogar en esta mañana o en esta tarde, si me lo permitís, que te vistas de entrañable misericordia. Porque en este mismo momento hay un leproso, hay una viuda o hay una multitud necesitada de que vos te acerques con la palabra de Dios, con afecto, con amor, con compasión. No perdamos esa sensibilidad. Hoy más que nunca, seamos como Cristo. Te lo pido por favor. Cerramos con una palabra de oración. Te pido que ahí donde estés cierres tus ojos y vamos a orar en esta mañana y decimos: querido Padre, gracias por tu palabra. Y Padre, en este momento queremos rogarte, pedirte por tanta gente que está necesitada. Algunos de ellos sin saber bien cómo explicar su necesidad, como leproso, que la gente solo pensaba que era la lepra, pero había otra necesidad más. Algunos de ellos sin expresarlo en palabras, como la viuda. Y algunos inclusive buscándonos en nuestros días malos. Padre, ayúdanos a ser como Cristo, por favor. Rompe nuestro corazón de piedra, sensibilízanos, Padre, queremos ser como Cristo. Y que podamos actuar en compasión, en misericordia, como decíamos recién, hoy más que nunca. Ayúdanos a ver tanta necesidad que está cerca, no está lejos, está cerca, y a sentir lo que Cristo sentía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Te animamos a que nos acompañes cada miércoles a las 10:15 desde aquí, desde Palabra de Vida Argentina. Que Dios te bendiga.